Buenos días. Buenos días, amigas y amigos, ¿cómo están? Bueno, hablaremos hoy, ya que está muy en boga hablar de la austeridad y de cómo administrar el Estado uruguayo. Unos nos proponen que van a hacer, si ganan las elecciones, un shock de austeridad. Otros, como el ministro de Economía, fueron al Parlamento ayer a defender el uso de las cuentas del Estado que está haciendo el Frente Amplio. Entonces nosotros vamos a dedicar el programa de hoy a hablar justamente de cómo gasta el Estado y sobre todo quién financia hoy el Estado uruguayo. Bueno, como siempre, es importante arrancar viendo un poco qué es lo que sucede en la actualidad, ¿no? Contrastando blanco sobre negro, porque como decía Federico, se habla mucho, pero a veces las palabras esconden en realidad otra realidad atrás. Primero que nada, para entender cómo se financia el Estado uruguayo, es importante tener algunos números en la cabeza. Esto siempre, obviamente, con cifras oficiales sacadas de los documentos públicos de la DGI, del Ministerio de Economía y demás, ¿verdad? Para tener una idea, entre lo que son los impuestos al consumo, que sobre todo es el IVA, ¿no?, que pagamos todos, pero hay algunos otros. Entre los impuestos al consumo, los impuestos al trabajo, del IRPF, y los impuestos a las jubilaciones, que es como el IRPF, pero de los jubilados, digamos, todos esos impuestos son aproximadamente el 76% de la recaudación del Estado. O sea, 3/4 partes de lo que entra al Estado proviene de estos impuestos, que quiere decir que, obviamente, sobre todo, financiamos el Estado las clases trabajadoras. ¿Por qué decimos esto? Porque en contraposición con esta recaudación se encuentran los que son los impuestos a las ganancias o los impuestos a las propiedades, que juntos solamente suman un 20% de la recaudación. Esto es para tener una idea cuando a veces se dice quiénes financian a quién, o si estamos financiando vagos, o un montón de cosas que se dicen, si ¿no? La carga de impuestos ahuyenta a las empresas, cuando en realidad solo financian la quinta parte del Estado, ¿no? Exacto. ¿Cómo no van a querer venir al Uruguay cuando en realidad todo el Estado lo está financiando los trabajadores? Eso es una medida que hay que tener en la cabeza. 3/4 partes de lo que entra al Estado proviene de los trabajadores. Acá hay que hacer una salvedad para también entender por qué nosotros sostenemos que sobre todo para los impuestos al consumo, que se dicen son impuestos regresivos. Porque, ¿qué quiere decir esto? El IVA, por ejemplo, que es el impuesto que nosotros, todos los uruguayos pagamos el 22% de todo lo que consumimos, impacta mucho más sobre aquellos que sobre todo son, trabajadores o que viven de su salario, que vivimos de vender nuestra fuerza de trabajo. ¿Eso qué quiere decir? Más de la mitad de los trabajadores del Uruguay cobran menos de 25.000 pesos. Eso quiere decir que si nosotros hacemos unas rápidas cuentas, nos podemos dar cuenta que todo ese sueldo se va en consumo, ya sea alquiler, comida. Sí. Basta ver cuánto vale la canasta básica familiar para el que está por arriba de los 70.000 pesos, es decir, una familia con 2 ingresos. Exacto. Básicamente tiene que alcanzar una canasta, consume todo su salario justamente en su sobrevivencia cotidiana, es decir, en bienes de consumo. Y eso quiere decir que sobre esas familias, o sea, sobre la mayoría de los uruguayos, no hay capacidad de ahorro, no hay, básicamente, propiedades, entre comillas. Entonces quiere decir que sobre esas familias va a impactar mucho más los impuestos como el IVA. Mientras que la otra cara es aquellos que tienen ingresos por propiedades, por rentas, etcétera, donde obviamente esta estructura tributaria impacta menos. Es decir, en proporción a la clase obrera le sale mucho más caro, ¿no?, vivir en el Uruguay. Esto en términos generales. Después, otro aspecto que hay que también ver es cómo gasta el Estado uruguayo, porque también se habla mucho de bajen el costo del Estado y demás, bueno, pero ¿en qué es lo que gasta el Estado uruguayo? También con cifras oficiales, en términos generales, el Estado gasta casi 3% en seguridad, que serían a grandes rasgos los presupuestos de defensa y de interior, del PBI, este porcentaje es referido al PBI, que es una medida que se utiliza como para poder comparar, ¿verdad? Y por otro lado, por ejemplo, en educación, que como todos saben fue una promesa del gobierno que está en este momento, el Frente Amplio, llegar al 6% del PBI, sobre todo cuando estaban en campaña electoral. Bueno, el día de hoy la educación está llegando a un 4,39%
del presupuesto, del gasto del Estado. O sea que, en definitiva, estamos bastante lejos todavía de esa promesa. Después, otro gran gasto que tiene el Estado tiene que ver con los pagos de la deuda, ya sean los intereses de la deuda o las amortizaciones de la deuda. Esto ha sido un reclamo histórico de la izquierda, ¿verdad? Nosotros, o sea, con respecto a el pago de lo que es una deuda ilegítima, ¿no? Nosotros tal vez haya aspectos de la deuda que se contrajeron, obviamente, digamos, en pedidos de préstamo, vamos a decir, legales, pero hay un montón de deuda que se contrajo en lo que fue el periodo de la dictadura, donde el pueblo uruguayo no fue que estaba de acuerdo con esa deuda que se estaba tomando. Entonces quiere decir que hay muchas cosas que hoy todavía seguimos pagando todos los uruguayos que en realidad no forman parte de algo que ha beneficiado al pueblo, sino lo contrario. Para tener una idea, al día de hoy, la deuda, el pago de la deuda, que es las amortizaciones y los intereses, llegan a un 6,3 del PBI al año, el pago. Es decir, hoy el gobierno está eligiendo pagar ese porcentaje del PBI en la deuda, mientras elige, por ejemplo, en educación, gastar solamente un 4,4%, ¿no? Permíteme pasarlo a números. El Estado uruguayo paga por servicio a intereses de deuda cada año más de 3.500 millones de dólares, ¿verdad? Esto para después, porque después nos dicen cuánto cuesta arreglar un hospital o construir una escuela. Exacto. Son migajas comparado con lo que se paga de deuda. E incluso otra, digamos, cuestión que nos gusta a veces poner también blanco sobre negro, ¿no? ¿Cuánto saldría alguna de estas promesas que se han hecho o alguno de los reclamos de la izquierda? Por ejemplo, llegar a este 6% que se prometió, solamente faltan un 1,6% del PBI. Para el plan de vivienda de construcción pública que presentó la Unidad Popular, que hablaba de un 1% del PBI, se necesitaría invertir en vivienda un 0,61% más, si tenemos en cuenta lo que es el Fondo Nacional de Vivienda. Y para eliminar el FONASA, que es otra, digamos, hablamos la audición pasada sobre el tema salud, pero es este fondo que todos los trabajadores y los empleadores financian. Para eliminar este fondo y crear un sistema único público, donde efectivamente la salud sea pública y digamos, sea financiada por el Estado, se necesita un 3,3% del PBI. Estos tres aspectos, salud, educación y vivienda, suman un 5,5% del PBI, es decir, bastante menos que lo que se paga de deuda, ¿no? Así es. ¿Por qué lo estamos planteando de esta manera? Porque como bien queda descrito en lo que planteó Valeria, los trabajadores somos los que financiamos mayormente el Estado uruguayo. Y sin embargo, cuando el gobierno y luego el Parlamento deciden cómo gastar los recursos del Estado, no priorizan las necesidades de los trabajadores. Priorizan, antes que nada, pagar la deuda de sus intereses, cumplir con los beneficios al capital y con lo que queda, ven qué hacen con la salud, la educación y la vivienda del pueblo, ¿verdad? Esa es la forma, por eso nosotros planteamos subvertir esto. Aparte un aspecto también, a veces se nos dice hacia sectores que planteamos estas críticas, que lo que nosotros planteamos, estos planteos no están parados en la realidad o no tienen un correlato con lo que es la situación económica actual. Esto que acabamos de describir, que con menos de lo que pagamos de la deuda se podrían hacer un montón de cosas, como financiar un sistema público de salud, como financiar el fondo de viviendas para la construcción de viviendas populares, quiere decir que es una elección, digamos, del gobierno. Esto se podría hacer, es posible. Entonces, ¿y por qué insistimos tanto como primera cosa en la deuda? Vamos a ser claros, la deuda, el pago de la deuda desde el Estado uruguayo es ese mecanismo por el cual los ricos del mundo saquean las riquezas del Uruguay. ¿Por qué? ¿Por qué el pueblo uruguayo que financia su Estado, financiamos nosotros los trabajadores con nuestros impuestos, el presupuesto público, tenemos que pagar la deuda si no fuimos nosotros los que nos endeudamos? ¿Cuándo fue el pueblo el que decidió endeudarse? Han sido los gobiernos los que han decidido endeudarse. Nosotros planteamos que, primero que nada, la deuda externa debería suspender el pago y auditarla para ver bien qué es lo que estamos pagando y a quién. ¿Por qué con nuestro trabajo estamos pagando una deuda que nosotros no decidimos adquirir? Entonces, cuando vienen ahora los discursos en campaña, no tenemos al candidato del Partido Nacional, Lacalle Pou, que dice hay que hacer un shock de austeridad. ¿Por qué? Nos faltó quizá plantear, el presupuesto del Estado uruguayo es deficitario, gasta más de lo que recauda, año tras año. ¿Y qué le lleva a hacer? Que cada vez que termina un año, el Estado uruguayo se endeude aún más, emita bonos de deuda y tenga que año a año volver a pagar cada vez más intereses y más servicios de deuda. Entonces, ¿por qué?
¿Por qué un gobierno administra el Estado así, genera deuda y después la tenemos que pagar todos? Y las soluciones son un shock de austeridad. ¿Qué quiere decir la calle Pou con un shock de austeridad? Que va a reducir el gasto, pero no va a dejar de pagar la deuda. Es decir, que va a seguir pagando la deuda tal como está, y para que el Estado no dé déficit va a bajar las otras cosas. ¿Qué son las otras cosas? Los gastos sociales, las inversiones en vivienda, en salud, en educación, entre otros, ¿verdad? Las inversiones de las empresas públicas para mejorar la calidad de los servicios a los que accedemos los trabajadores. Algo de lo que nos oponemos fuertemente. Después estuvo el ministro de Economía en el Parlamento explicando cómo está bien lo que están haciendo, ¿verdad? Y también defienden lo mismo. Defienden que Uruguay tiene una excelente calificación de riesgo de parte de los organismos inversores, quiere decir justamente defiende que nos aplauda el Fondo Monetario Internacional de que el Uruguay pague correctamente la deuda externa, priorizándola por sobre los intereses de su propio pueblo. Entonces, ni unos ni otros, como ya sabemos y como hemos planteado muchas veces, ni el Partido Nacional ni el Frente Amplio, tiene en su programa honrar primero los intereses del pueblo, cumplir las promesas que hacen en los discursos y después ver cómo pagan la deuda y cumplen con los beneficios del capital. Hacen exactamente lo contrario y por eso hablan todo el tiempo de la austeridad, de la competitividad. Hay que ver uno y otro, ¿no? Y siempre de fondo está honrar los intereses del capital, pagar la deuda externa y después, con lo que sobra, ver qué cosas quedan para los beneficios de los trabajadores. Y nunca plantean sobre la mesa, porque podemos ver ahí el bajen el costo del Estado. Sí. Nosotros también planteamos, nosotros no queremos un Estado deficitario. Lo que sí decimos, y ahora vamos a ahondar en eso, es que el problema está sobre todo en quién paga el costo del Estado. No que el costo del Estado sea alto, sino quién lo está pagando. De dónde están saliendo los recursos que, como hemos dicho, hoy salen sobre todo del bolsillo de los trabajadores. Sí, en general las soluciones, ¿no? Como esto ya sea como el shock de austeridad o demás, también vienen por el lado, o mismo Astori, que lo defiende, también como decía Federico ayer en su comparecencia en el Parlamento, viene por el lado de, por ejemplo, bueno, aumentemos entonces de nuevo las tarifas públicas o tales impuestos, porque así recaudamos más para paliar este déficit. En definitiva, siempre los que terminamos pagando somos los trabajadores. Bueno, para nosotros, desde Compromiso Socialista, está claro que es necesario anular todo este tipo de impuestos que afectan tanto al trabajo, como es el IRPF, o a las jubilaciones, como es el IAS, así como el IVA de los impuestos de los de los productos básicos de consumo. Es decir, obviamente, si alguien se quiere, o sea, que el consumo y digamos la vida, el desarrollo de la vida de las familias uruguayas no esté, digamos, afectada por este tipo de impuestos. Después, obviamente, si alguien quiere comprarse un auto lujoso o alguien quiere acceder a tales bienes suntuarios, bueno, sí, efectivamente que pague impuestos. Eso no, obviamente no vamos a estar en desacuerdo. Ahora, no es un problema para los trabajadores. Exacto, eso no, el trabajador no está viendo qué auto se compra. En general, lo que ha sucedido es que los trabajadores estamos recontra endeudados, que ese es otro problema también. Bueno, en ese sentido, nosotros creemos que estos impuestos hay que anularlos. Y como decíamos, a veces se nos puede acusar de que esto que estamos planteando es demagógico o que no tiene en cuenta la situación fiscal del Uruguay y demás. Bueno, nosotros planteamos que estos son los impuestos que hay que anularse, pero obviamente hay otros que hay que ajustar o que hay que empezar a aplicar. Por ejemplo, la recaudación por IRAE, que son las rentas del agro, del capital. Perdón, del capital. Principalmente en Uruguay es el agro, pero es el impuesto al capital. Está bien. El IRAE, por ejemplo, se redujo. En su momento se cobraba un 30% sobre las ganancias a las empresas y en un momento se bajó a un 25%. Ahí el argumento del astorismo y demás es que, bueno, para captar a las empresas y que quieran invertir en Uruguay. Ahora, obviamente, por ejemplo, el caso más claro es en Argentina. Los gobiernos de Kirchner, que tampoco vamos a decir que son la gran panacea ni la revolución socialista, ni mucho menos, ellos cobraban un 30% de IRAE y es más, aumentaron lo que era ese impuesto y sin embargo los ojeros no dejaron de ir a invertir a Argentina, porque como ya sabemos cómo funciona el mundo, a los capitalistas les importa sacar allí donde es más barato su ganancia. Entonces no es que se van a dejar de venir. Por ejemplo, una cuenta que hicimos bien rápida, si el Uruguay volviera a cobrar un 30% en vez de un 25% de IRAE, es decir, sobre las ganancias de los capitalistas, se llegarían a recaudar 10.000 millones
casi 10.100 millones de pesos más, es decir, casi un 3%, 3 puntos del PBI. Fíjense que si el déficit hoy está en 3 puntos, solo con ese cambio ya lo paliaríamos, ¿no? ¿Por qué insistimos sobre esto? Porque, por ejemplo, desde el Frente Amplio se defiende la reforma tributaria, ¿no? Como una reforma de avanzada, progresiva, ¿no? ¿Cómo fue aquella reforma tributaria? Primero que nada, eliminaron el impuesto a los salarios y crearon el IRPF, ¿no? Basado en esa idea de que quien tiene más paga más. Pero, como sabemos hoy, el IRPF se ha transformado, aunque diga que es un impuesto a la renta, es un impuesto a los sueldos. Progresivo, sí, donde cuando lo criticamos nos dicen, bueno, pero casi la mitad de los trabajadores no lo pagan. Bueno, pero eso no sé dónde está el orgullo de plantear eso, porque si no lo pagan quiere decir que la mitad de los trabajadores, como justamente sabemos, ganan menos de la franja del mínimo imponible del IRPF. Es decir, tenemos en el Uruguay 800.000 trabajadores que ganan menos de 25.000 pesos. Está el IAS, el impuesto a las jubilaciones, algo que consideramos un disparate que se le esté quitando a través de un impuesto a los jubilados y pensionistas sus ingresos, que son la devolución del dinero que aportaron durante una vida entera de trabajo a la seguridad social. Y mientras se creaba el IRPF, ocurrió esto que decía Valeria con el IRAE, con el impuesto a las ganancias. Valía un 30% y lo bajaron al 25%, pero sobre todo no es progresivo. Es decir, para los trabajadores, a medida que mejoran y tienen un mejor salario, se le cobra más impuesto porque el IRPF va aumentando, y para los capitalistas no. Es siempre el mismo valor, siempre el mismo porcentaje, no importa si ganan $100 o 10 millones, siempre le cobran lo mismo. Y ahí nosotros lo cuestionamos fuertemente. Después, por ejemplo, otro impuesto que también ha quedado desactualizado es el impuesto al patrimonio. Hoy, como decíamos temprano, solo un 20% de la recaudación del Estado, un 14% entra por impuestos al patrimonio. Quiere decir que esa cifra uno puede ver que ha quedado desactualizado. ¿Y por qué? Porque ese impuesto se basa en lo que es el valor de catastro, y el valor de catastro desde el año 2000 más o menos no se actualiza, que obviamente esto tiene que ver con un lobby político para que esto no se actualice justamente. Pero también nosotros sabemos que en el periodo entre 2000 y 2015 el valor por hectárea se multiplicó por 8, es decir que este impuesto debería ajustarse. Y ahí, bueno, no sabemos cuánto se podría llegar a recaudar. Además, tenemos los complejos de la celulosa, Forestal Oriental y demás, tienen un 70% de la tierra y están totalmente exonerados de impuestos. Así es. Estas subsidiarias de las multinacionales de la celulosa tienen tierra y no pagan el impuesto al patrimonio. ¿Por qué decimos todo esto? Porque las exoneraciones al capital, es decir, lo que se le permite a las grandes empresas no pagar de impuestos, ¿verdad?, están por encima del 6% del PBI. Son más que el déficit del Estado. Es decir que, para decirle tanto a Lacalle Pou como a Astori, miren, si usted no necesita aplicar un shock de austeridad y recortar políticas sociales, y a Astori también le podemos decir, no necesita subir las tarifas públicas, lo único que tienen que hacer es dejar de regalarle la plata al capital, dejar de exonerarle de impuestos, hacer que los empresarios nacionales y extranjeros paguen los impuestos como pagamos todos los trabajadores, y el problema del déficit en el Estado uruguayo se solucionaría, ¿verdad? Por eso hacemos este planteo, para ir en contra de esos argumentos de que parece que todo el problema acá es gastar menos en políticas sociales, reducir la inversión pública, cuando todo lo contrario. El problema se trata de que efectivamente en el Uruguay debería pagar quien tiene más, y esos son los grandes capitalistas que hoy no pagan prácticamente nada de impuestos. Bien, simplemente para cerrar les queremos dejar invitaciones como todas las semanas. Primero, todos los miércoles a partir de 19:30 en nuestro local de Colonia y Polié, estamos en nuestro espacio abierto, también discutiendo, ¿no?, estos aspectos de la realidad, discutiendo la plataforma, etcétera, así que están invitados, cualquiera de los miércoles se pueden acercar. Así es, y cada fin de semana estamos recorriendo los distintos barrios de Montevideo. Este fin de semana estaremos el sábado, siempre desde las 10 de la mañana, en La Unión, en la esquina de Crocker y 8 de octubre, en Colón, en la feria en Avenida Garzón y Eduardo Raíz, en Flor de Maroñas, allí en 8 de octubre y Vicenza, a la vuelta del intercambiador Villoni, esto el sábado. Y el domingo estaremos también en la feria de Peñarol, también desde las 10 de la mañana, en la esquina de Sayago y Aparicio Saravia. Estaremos en Piedras Blancas, en la esquina de Belloni y Dunant, y en la feria del Cerrito, que está ubicada en Granaderos y San Martín. En cualquiera de estos lugares pueden arrimarse a conversar con nosotros, tener un intercambio, discutir, plantearnos cuáles son, cómo ven la realidad y si tienen interés en conocer las propuestas de Compromiso Socialista. Bueno, hasta el próximo jueves, los esperamos y bueno, invitados como siempre. Hasta luego, muchas gracias.